La mayoría de las personas mira el lino y piensa en una tela cara reservada para vacaciones de verano o ropa elegante que solo se usa en ocasiones especiales, pero durante siglos, la gente medieval miraba exactamente el mismo material y veía algo completamente distinto, porque para ellos el lino no era una elección estética ni una moda, sino una herramienta básica de supervivencia que influía directamente en su salud, su resistencia al clima y sus probabilidades de llegar vivos al siguiente invierno. Lo que resulta inquietante es que ese conocimiento, acumulado durante miles de años, desapareció casi por completo en apenas un par de generaciones. En el mundo medieval, una simple tela podía marcar la diferencia entre una herida que sanaba y una infección que se volvía mortal. Durante los grandes brotes de peste del siglo XIV, médicos y cuidadores observaron algo que no podían explicar con teorías, pero sí con resultados. Las vendas de lino mantenían las heridas más limpias y secas, mientras que las de lana tendían a retener humedad y suciedad, convirtiendo cortes pequeños en problemas graves. No sabían nada sobre bacterias o microbios, pero sabían reconocer patrones, y esos patrones se repetían con una consistencia inquietante. El lino, obtenido de la planta del lino o flax, estaba tan integrado en la vida cotidiana que su importancia suele pasarse por alto cuando se estudia la Edad Media desde una perspectiva moderna. No era solo ropa. Era sábanas, toallas, vendas, sacos para almacenar grano, velas para barcos, cuerdas, redes de pesca y el hilo con el que se cosía prácticamente todo lo demás. Cada hogar campesino cultivaba pequeñas parcelas de lino junto a sus cultivos alimentarios y cada familia sabía procesarlo. Era un conocimiento doméstico, transmitido de madres a hijas, tan normal como hoy aprender a leer o escribir. Este dominio del lino no surgió de la nada. La relación humana con esta fibra se remonta a miles de años antes de la Edad Media. Restos arqueológicos indican el uso de fibras de lino desde hace decenas de miles de años, y para el periodo medieval ya existían regiones enteras especializadas en su producción y transformación. Zonas como Flandes se convirtieron en centros neurálgicos del comercio de lino, exportando tejidos de alta calidad a toda Europa. No se trataba de lujo, sino de infraestructura básica tan esencial como el grano o la madera. Lo que hace aún más llamativo este conocimiento es que el lino no era la opción más barata ni la más fácil de producir. Procesar el lino requería una enorme cantidad de trabajo. Las plantas se arrancaban a mano para preservar la longitud de la fibra, se dejaban fermentar en agua durante días para separar las fibras útiles del tallo, se secaban, se golpeaban, se peinaban y finalmente se hilaban. Todo este proceso era lento, oloroso y físicamente exigente. Y aún así, las familias lo hacían porque el resultado valía el esfuerzo. A diferencia de las telas modernas, el lino ofrecía propiedades que hoy solo empezamos a explicar con herramientas científicas avanzadas. Las fibras de lino tienen una estructura hueca que dificulta el crecimiento bacteriano y permite una gestión de la humedad extraordinaria. Esto significa que el lino puede absorber una gran cantidad de sudor sin sentirse húmedo, manteniendo la piel seca durante largos periodos. Para una persona medieval que trabajaba 12 horas al día en el campo, esta característica no era un lujo, era una forma de evitar infecciones cutáneas, rozaduras y enfermedades. Pero el verdadero genio del uso medieval del lino aparece cuando se analiza cómo lo combinaban con otras fibras. A diferencia de lo que muchos suponen, el lino no se usaba solo en verano. Se llevaba durante todo el año, especialmente como capa base, en contacto directo con la piel. Encima de él se colocaban prendas de lana. Esta combinación permitía que el lino absorbiera y expulsara la humedad corporal, mientras que la lana proporcionaba aislamiento térmico. El resultado era un sistema de regulación térmica sorprendentemente eficaz, capaz de mantener el cuerpo caliente en invierno y fresco en verano. Este sistema resolvía un problema que hoy sigue causando accidentes graves. Cuando la ropa retiene humedad cerca de la piel, el cuerpo pierde calor mucho más rápido. En climas fríos, esta pérdida puede volverse peligrosa en cuestión de horas. El lino evitaba este escenario al mantener la piel seca incluso durante el esfuerzo físico. No era casualidad que soldados, campesinos y marineros confiaran en esta combinación para sobrevivir en condiciones extremas. El contraste con la ropa moderna es evidente. Algodón y fibras sintéticas dominan el mercado actual porque son más baratas y fáciles de producir a gran escala. Sin embargo, estas fibras gestionan la humedad de forma muy inferior. El algodón absorbe agua lentamente y la libera aún más despacio, mientras que las fibras sintéticas prácticamente no absorben humedad, atrapándola contra la piel. El resultado es incomodidad, olor y un entorno ideal para bacterias. El abandono del lino no ocurrió porque dejara de funcionar, sino porque dejó de ser rentable dentro de un sistema industrial orientado a la velocidad y al bajo costo. Con la llegada de máquinas que podían procesar algodón de forma masiva, y más tarde con la aparición de fibras sintéticas derivadas del petróleo,
el lino fue desplazado. No porque fuera inferior, sino porque no encajaba en un modelo de producción que priorizaba volumen sobre calidad. En apenas un siglo, un material que había sostenido civilizaciones enteras pasó a ser considerado un artículo premium o exótico. El conocimiento práctico asociado a su uso cotidiano se perdió. Las personas dejaron de entender por qué se usaba, cómo se cuidaba y qué problemas resolvía. Y con esa pérdida, también se perdió una forma más eficiente y saludable de interactuar con el entorno. Lo que resulta inquietante es que muchas de las ventajas del lino medieval están siendo redescubiertas ahora, no por tradición, sino por necesidad. Problemas modernos como el mal descanso, la incomodidad térmica, la proliferación de bacterias en la ropa y la contaminación por microplásticos están obligando a mirar atrás, no para idealizar el pasado, sino para recuperar soluciones que funcionaron durante siglos. En la siguiente parte, vamos a profundizar en las propiedades físicas y biológicas del lino, explicando por qué esta fibra se comporta de forma tan distinta al algodón y a los materiales sintéticos, y por qué la gente medieval, sin saberlo, estaba utilizando uno de los materiales más avanzados que la naturaleza puede ofrecer, porque ahí es donde la intuición histórica y la ciencia moderna empiezan a coincidir de forma sorprendente. Para entender por qué el lino ocupó un lugar tan central en la vida medieval, hay que dejar de pensar en él como una simple tela y empezar a verlo como un sistema completo de gestión del cuerpo humano frente a un entorno hostil, porque eso es exactamente cómo funcionaba en la práctica. La gente medieval no hablaba de termorregulación, microbiología o transferencia de humedad, pero organizaba su vestimenta diaria como si entendiera perfectamente esos conceptos, simplemente porque había observado durante generaciones qué materiales mantenían a la gente viva y cuáles no. El primer punto clave es la relación del lino con la humedad. El cuerpo humano produce sudor constantemente, incluso en climas fríos. Y ese sudor es uno de los mayores enemigos de la supervivencia. Cuando la piel permanece húmeda, aumenta el riesgo de infecciones, irritaciones y, en condiciones frías, una pérdida de calor extremadamente rápida. El lino resolvía este problema de una forma que pocas fibras naturales pueden igualar. Absorbía grandes cantidades de humedad y la alejaba de la piel sin sentirse mojado al tacto, creando una capa seca incluso durante un esfuerzo prolongado. Esta propiedad no era una curiosidad técnica, era una ventaja decisiva. Un campesino trabajando durante horas bajo el sol de verano podía empapar su ropa, pero si esa ropa era de lino, la humedad se distribuía y se evaporaba de forma continua. En cambio, con otros materiales, el sudor se acumulaba, enfriaba la piel de forma irregular y provocaba rozaduras constantes. La diferencia no se medía en comodidad, sino en resistencia diaria. Poder trabajar más horas sin enfermar marcaba la diferencia entre una cosecha exitosa y el hambre. Pero lo verdaderamente ingenioso era cómo el lino funcionaba en invierno. La intuición moderna dice que una tela fresca no sirve cuando hace frío, pero la gente medieval sabía que el problema no era el frío en sí, sino la humedad atrapada junto al cuerpo. Por eso el lino se llevaba siempre como capa interior, incluso en temperaturas bajo cero, con lana encima. El lino absorbía el sudor generado por el esfuerzo físico manteniendo la piel seca, mientras que la lana retenía el calor corporal. Este sistema evitaba el enfriamiento súbito que ocurre cuando una prenda húmeda entra en contacto con aire frío. Desde una perspectiva moderna, este enfoque es impecable. Estudios actuales muestran que la ropa húmeda puede aumentar la pérdida de calor corporal de forma drástica incluso en personas bien alimentadas. La gente medieval no necesitaba estudios para saberlo. Lo sabía porque lo había vivido. Quien vestía mal enfermaba más y trabajaba menos. Quien vestía lino sobrevivía mejor. Otro aspecto fundamental que hoy se pasa por alto es el comportamiento del lino frente a bacterias y olores. Las fibras de lino tienen una estructura que dificulta la proliferación microbiana. Esto significa que una prenda de lino puede usarse durante varios días sin desarrollar olores fuertes, incluso con actividad física intensa. En un mundo donde el agua limpia no siempre estaba disponible para lavar ropa con frecuencia, esta característica era crucial. La lana también tiene propiedades antimicrobianas, pero cuando se usa directamente sobre la piel, puede causar irritación y retener humedad en ciertos puntos. El lino actuaba como una barrera protectora, suave con la piel y eficaz contra la suciedad. No es casualidad que la ropa interior medieval fuera casi exclusivamente de lino, incluso entre quienes podían permitirse otros materiales. Este uso constante del lino tenía efectos secundarios importantes. Menos infecciones cutáneas, menos heridas que se agravaban, menos enfermedades asociadas a la suciedad persistente. En una época donde una pequeña herida podía volverse fatal, reducir estos riesgos cotidianos era una forma silenciosa de medicina preventiva. El lino no curaba enfermedades, pero reducía las oportunidades para que aparecieran. También hay que considerar el papel del lino en el descanso.
Las sábanas y la ropa de cama de lino no eran un lujo aristocrático, sino una necesidad práctica. Dormir sobre lino permitía que el cuerpo liberara humedad durante la noche sin quedar atrapado en telas empapadas. Esto mejoraba la calidad del sueño y reducía problemas cutáneos. Para una sociedad que dependía del trabajo físico diario, dormir bien no era opcional. En contraste, muchas telas modernas crean un microclima artificial que atrapa calor y humedad. Esto provoca despertares nocturnos, sudoración excesiva y una sensación constante de incomodidad. La gente medieval no habría entendido por qué alguien elegiría voluntariamente dormir sobre un material que empeora el descanso, porque para ellos la función siempre estuvo por encima de la apariencia. El lino también destacaba por su durabilidad. Una prenda bien hecha podía durar décadas, repararse una y otra vez y pasar de una generación a otra. Esto no era solo una ventaja económica, sino una cuestión de seguridad. Tener ropa fiable reducía la exposición al frío, al sol y a la suciedad. Cada prenda representaba una inversión de tiempo y trabajo que se respetaba. Este enfoque choca frontalmente con la lógica moderna de la ropa desechable. Hoy se acepta como normal que una prenda pierda forma, olor y funcionalidad en pocos meses. En la Edad Media, una tela que no resistía el uso diario simplemente no tenía sentido. El lino sobrevivió precisamente porque resistía. La pérdida de este conocimiento no ocurrió de golpe. Fue el resultado de cambios económicos y tecnológicos que favorecieron materiales más rápidos de producir, aunque fueran inferiores en rendimiento a largo plazo. El algodón industrial, y más tarde las fibras sintéticas, ofrecían una ventaja inmediata en costos, pero sacrificaban propiedades que no parecían importantes en un mundo con calefacción, antibióticos y ropa barata. El problema es que muchas de esas soluciones modernas están mostrando ahora sus límites. Problemas de piel, mal descanso, acumulación de olores, dependencia de lavados constantes y contaminación ambiental son consecuencias directas de haber abandonado materiales como el lino. La gente medieval no tenía palabras para describir estos fenómenos, pero había construido un sistema que los evitaba de forma elegante. En la siguiente parte, vamos a entrar en el proceso de producción del lino y explicar por qué era tan laborioso, por qué ese esfuerzo se traducía en una calidad excepcional, y cómo la industrialización no solo cambió la ropa que usamos, sino también la relación que tenemos con lo que vestimos, porque ahí es donde se entiende de verdad por qué este conocimiento se perdió, y por qué podría valer la pena recuperarlo. Para comprender por qué el lino medieval tenía propiedades que hoy parecen casi extraordinarias, es imprescindible mirar con detalle cómo se producía, porque ahí es donde se esconde una diferencia fundamental entre ese material y casi cualquier tela moderna. El lino no era el resultado de una cadena industrial optimizada para la velocidad, sino de un proceso lento, físico y extremadamente selectivo, donde cada etapa eliminaba debilidades y reforzaba la calidad final de la fibra. Todo comenzaba en el campo, mucho antes de que existiera la idea de una fábrica textil. El lino se cultivaba en parcelas pequeñas, a menudo junto a cultivos alimentarios, porque la planta agotaba el suelo y exigía rotación cuidadosa. No se cortaba como el trigo, se arrancaba de raíz. Este detalle, que puede parecer menor, era crucial. Al extraer la planta completa, se conservaba la longitud máxima de la fibra, lo que daba lugar a hilos más largos, resistentes y uniformes. Cortar el tallo, como se hace hoy en producciones aceleradas, acorta la fibra y compromete la durabilidad del tejido final. Después venía una de las fases más desagradables y al mismo tiempo más importantes: el enriado o remojo controlado. Los tallos de lino se sumergían en agua durante varios días para que bacterias naturales descompusieran la pectina que mantenía unidas las fibras al núcleo leñoso. El olor era tan intenso que muchas comunidades relegaban este proceso a zonas alejadas de las viviendas. Sin embargo, nadie cuestionaba su necesidad, porque sin este paso la fibra quedaba rígida, quebradiza e inútil para el hilado fino. Este proceso no era arbitrario. Si el remojo era demasiado corto, las fibras no se separaban bien. Si se alargaba demasiado, se debilitaban. Lograr el punto correcto requería experiencia, observación diaria y conocimiento transmitido durante generaciones. No había relojes ni fórmulas químicas, había tacto, olor y memoria colectiva. Cada región ajustaba el proceso según su clima y sus aguas, lo que daba lugar a linos con características ligeramente distintas, pero siempre funcionales. Una vez seco, el lino pasaba por el quebrado y el rastrillado, procesos destinados a eliminar la parte leñosa y dejar solo las fibras útiles. Esto se hacía golpeando y peinando el material repetidamente, separando las fibras largas de las cortas. Las fibras largas se reservaban para tejidos finos, como ropa interior o sábanas. Las más cortas se usaban para sacos, cuerdas o telas más vastas. Nada se desperdiciaba.
Cada parte de la planta tenía un destino claro. Este nivel de selección es algo que prácticamente desapareció con la industrialización. Las fibras modernas, tanto naturales como sintéticas, se procesan para lograr uniformidad visual y velocidad de producción, no para maximizar la longevidad o el rendimiento fisiológico. En el lino medieval, la calidad no era negociable porque una prenda fallida significaba frío, incomodidad o enfermedad. No existía la opción de reemplazarla fácilmente. El hilado del lino también marcaba una diferencia enorme. Era un trabajo lento, realizado mayoritariamente por mujeres, que requería destreza y paciencia. Un hilo mal hilado se rompía, producía telas débiles y se descartaba. El resultado de un buen hilado era un hilo tenso, uniforme y sorprendentemente resistente, capaz de soportar décadas de uso y lavado. Esa resistencia no venía de químicos ni tratamientos posteriores, sino de la integridad de la fibra desde su origen. Cuando finalmente se tejía la tela, el resultado no era algo pensado para impresionar visualmente, sino para funcionar. El lino medieval podía parecer áspero al principio, pero ese tacto inicial era señal de una estructura fuerte. Con el uso y los lavados, la tela se volvía más suave sin perder resistencia. Esto contrasta con muchas telas modernas que se sienten suaves desde el primer día, pero pierden forma, textura y funcionalidad rápidamente. Este enfoque explica por qué el lino era considerado un bien valioso. Inventarios medievales muestran que prendas de lino se heredaban, se remendaban y se reutilizaban durante generaciones. No porque la gente fuera sentimental, sino porque el material lo permitía. Un lino bien hecho no colapsa con el tiempo. Se adapta. Se vuelve más cómodo. Se integra a la vida diaria. La industrialización cambió radicalmente esta lógica. Cuando el algodón pudo procesarse a una velocidad incomparablemente mayor, y más tarde cuando las fibras sintéticas prometieron eliminar por completo la dependencia de cultivos y estaciones, el lino quedó relegado. No porque fuera inferior, sino porque no podía competir en volumen ni en rapidez. El sistema económico dejó de premiar la durabilidad y empezó a premiar el reemplazo constante. Este cambio no solo afectó a la ropa, sino a la forma en que las personas se relacionan con los objetos. La ropa dejó de ser una herramienta crítica y se convirtió en un producto desechable. Con ello, se perdió la necesidad de comprender cómo funciona un material, cómo se comporta con el cuerpo y cómo envejece con el uso. El lino, con su lógica lenta y exigente, no encajaba en esa mentalidad. Sin embargo, al observar el proceso medieval con ojos modernos, resulta evidente que no era ineficiente, sino optimizado para otro objetivo. No buscaba producir mucho, sino producir bien. No buscaba reducir costos inmediatos, sino maximizar el valor a lo largo del tiempo. En un contexto donde cada prenda debía cumplir su función sin fallar, este enfoque tenía todo el sentido. Hoy, cuando se analizan los problemas asociados a la ropa moderna, desde la acumulación de olores hasta la contaminación por microfibras plásticas y la corta vida útil de las prendas, empieza a quedar claro que el conocimiento perdido no era trivial. La forma en que se producía el lino medieval no solo daba lugar a una tela distinta, sino a una relación distinta con la ropa y con el cuerpo. En la siguiente parte, vamos a cerrar el círculo analizando qué se perdió exactamente cuando el lino dejó de ser central en la vida cotidiana. Cómo ese abandono afecta todavía nuestra salud, nuestro descanso y nuestro entorno, y por qué recuperar parte de ese conocimiento no es una cuestión de nostalgia, sino de sentido práctico en un mundo que empieza a sentir los límites de lo desechable. Cuando el lino dejó de ser el tejido cotidiano y pasó a ocupar un rincón marginal del mercado, no solo se perdió una fibra, sino un sistema completo de relación entre el cuerpo humano, el entorno y el paso del tiempo, porque el lino no funcionaba de forma aislada, sino como parte de una lógica coherente que conectaba salud, trabajo, descanso y durabilidad en una sola solución silenciosa. El problema es que esa lógica desapareció tan gradualmente que casi nadie se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo. La sustitución del lino no ocurrió porque alguien demostrara que era inferior, sino porque apareció algo más rápido y más rentable en el corto plazo. El algodón industrial prometía suavidad inmediata, facilidad de producción y escalabilidad masiva. Las fibras sintéticas prometieron aún más: independencia de las estaciones, costes mínimos y una apariencia siempre nueva. En ese proceso, se aceptó como normal que la ropa empezara a oler mal rápidamente, que atrapara calor, que obligara a lavados constantes y que se degradara en pocos años. Lo que antes habría sido considerado una tela defectuosa, pasó a verse como estándar. La gente medieval habría encontrado extraña esta resignación. Para ellos, la ropa no era una capa decorativa, sino una interfaz crítica entre el cuerpo y un mundo físicamente hostil. Si una prenda fallaba, el cuerpo pagaba el precio.
Por eso el lino no se evaluaba por su suavidad inicial ni por su apariencia, sino por cómo se comportaba después de horas de trabajo, días de uso y años de desgaste. La pregunta no era si era cómodo al probárselo, sino si seguía funcionando cuando más se lo necesitaba. Al abandonar el lino, también se abandonó una comprensión intuitiva del equilibrio térmico. Hoy se habla de capas técnicas, tejidos inteligentes y materiales de alto rendimiento. Pero muchos de esos sistemas intentan resolver problemas que el lino ya resolvía de forma natural. La acumulación de humedad contra la piel, uno de los grandes enemigos del confort y la salud, se ha convertido en algo habitual. Se combate con desodorantes, detergentes especiales y lavados frecuentes, en lugar de cuestionar el material base. El impacto no se limita a la comodidad. Dormir sobre tejidos que no gestionan bien la humedad afecta al descanso de formas sutiles pero acumulativas. Despertares nocturnos, sensación de calor pegajoso, irritaciones cutáneas y un sueño menos profundo son consecuencias directas de microclimas mal gestionados alrededor del cuerpo. El lino, al permitir que el cuerpo respire y se seque incluso durante la noche, ofrecía un descanso más estable, algo fundamental en sociedades donde el desgaste físico diario era intenso. También hay un coste invisible que la Edad Media no pagó y nosotros sí. Las fibras sintéticas liberan microfragmentos en cada lavado, partículas tan pequeñas que atraviesan los sistemas de filtrado y terminan en ríos, mares y finalmente en el propio cuerpo humano. El lino, al ser una fibra vegetal íntegra, se degrada sin dejar residuos persistentes. Durante miles de años, vestir lino no implicó contaminar el entorno ni el organismo. Hoy sabemos que esos residuos existen, pero seguimos aceptándolos como un efecto secundario inevitable. Lo irónico es que muchas de las soluciones modernas que se presentan como innovadoras, como las telas antibacterianas, los tejidos transpirables o las capas base para climas extremos, intentan imitar propiedades que el lino ya tenía de forma natural. La diferencia es que ahora esas soluciones vienen acompañadas de procesos químicos complejos, costes ambientales elevados y una vida útil limitada. El lino lograba resultados similares sin añadir capas de complejidad. Recuperar el conocimiento medieval sobre el lino no significa rechazar toda la tecnología moderna ni idealizar el pasado. Significa reconocer que hubo decisiones que se tomaron por razones económicas inmediatas, no por superioridad funcional, y que esas decisiones tienen consecuencias que todavía arrastramos. Significa entender que no todo lo antiguo era inferior, y que algunas soluciones desaparecieron no porque fallaran, sino porque eran demasiado buenas para un sistema basado en el reemplazo constante. La buena noticia es que ese conocimiento no se perdió del todo. Aún existen regiones donde la producción de lino se mantuvo viva, donde los procesos no se aceleraron hasta el punto de destruir la fibra, y donde la experiencia acumulada sigue presente. También existe una oportunidad moderna que la gente medieval no tuvo: la posibilidad de elegir conscientemente. Ellos usaban lino porque era lo que funcionaba. Nosotros podemos usarlo porque entendemos por qué funcionaba. Adoptar el lino hoy no es un gesto simbólico ni una declaración estética. Es una decisión práctica que afecta cómo se siente el cuerpo, cómo duerme, cómo se regula su temperatura y cuánto dura la ropa que usamos a diario. Es un regreso a una lógica donde la función precede a la apariencia y donde el tiempo es un aliado, no un enemigo. La gente medieval sabía algo sobre el lino porque estaba obligada a saberlo. Su supervivencia dependía de observar qué materiales protegían mejor el cuerpo frente al frío, el calor, la humedad y la suciedad. Nosotros olvidamos ese conocimiento porque durante un tiempo pudimos permitirnos hacerlo. Ahora, cuando los límites de los materiales modernos se hacen cada vez más evidentes, ese saber antiguo deja de parecer una curiosidad histórica y empieza a verse como lo que siempre fue: una respuesta eficaz a problemas reales